Buenos días, mi nombre es Luz Andrea Durán y junto con la enfermera Astrid Pérez Llanes realizamos esta charla que se llama Generalidades del seguimiento y monitorización de la respuesta ventilatoria y hemodinámica. Cuando una enfermera responsable de un paciente establece un plan de cuidados, identifica herramientas que utilizará para alcanzar los objetivos propuestos para el seguimiento del paciente. Dentro de estas herramientas, en las unidades críticas, disponemos de la monitoría como método entre muchos otros para llegar al análisis del estado del paciente. En estos, entonces, tenemos el monitoreo ventilatorio y el monitoreo hemodinámico como instrumento de seguimiento al paciente. El monitoreo ventilatorio, entonces, todo el tiempo me está vigilando el patrón respiratorio conservado, un patrón respiratorio que debe estar en equilibrio. Y para decir que tenemos un patrón respiratorio en equilibrio, tenemos 5 aspectos muy importantes que tienen que estar funcionando adecuadamente. Uno de estos aspectos es el funcionamiento anatómico, es decir, que todas las estructuras anatómicas del sistema pulmonar estén conservadas. Un mecanismo neurológico regulador que me controle la respiración, un intercambio gaseoso normal, una ventilación pulmonar por medio de los músculos de la respiración y por medio de la inspiración y la expiración, y una ventilación perfusión. Este patrón respiratorio en ocasiones se ve alterado por procesos patológicos que puede producir entonces un fallo respiratorio o ventilatorio y que pone en manifiesto signos y síntomas relacionados con la hipoxemia. Síntomas como disnea, aumento en la frecuencia respiratoria, aleteo nasal, presencia de ruidos sobreagregados de la respiración, dificultad en la expresión verbal por compromiso respiratorio, progresiva alteración del estado de conciencia, alteración en la gasometría. Entonces, un paciente de esta manera necesita asistencia ventilatoria invasiva y no invasiva como medidas provisionales mientras sale de esta falla ventilatoria. Uno de los objetivos de la ventilación mecánica es corregir la hipoventilación, mejorar la oxigenación y el transporte de oxígeno y disminuir el trabajo respiratorio. Entonces, ¿en qué se basa la monitoría ventilatoria? Entonces, en hacer una monitoría general. Una monitoría general, ¿qué significa? Es que todos los sistemas tienen que estar funcionando adecuadamente para que también la parte pulmonar esté funcionando correctamente. Entonces, hacemos una valoración del estado neurológico. En la valoración del estado neurológico es muy importante todo el tiempo valorar el nivel de conciencia, el estado mental, el estado de ansiedad del paciente, en la escala del dolor, así como la relación de ese estado de conciencia con la ventilación mecánica. Valoramos también entonces el estado cardiovascular. Todo el tiempo entonces estamos evaluando la presión arterial, la frecuencia cardíaca, los pulsos periféricos, la distensión yugular, la presencia de edema, la oliguria. Hay que tener en cuenta que la presión arterial media puede disminuir durante la ventilación mecánica por el empleo de la presión positiva al final de la expiración, ya que la presión torácica positiva disminuye el retorno venoso. Entre la monitoría general también tenemos la monitoría del estado renal, del balance de líquidos y electrolitos, este mantenimiento de la hidratación y el volumen sanguíneo, en especial en el paciente en ventilación mecánica, es muy importante para evitar la reducción del retorno venoso en presencia de la presión positiva. La valoración del estado gastrointestinal. Todo paciente que tenga ventilación mecánica es muy importante que tenga una sonda nasogástrica, no solo para hacer descompresión de la cavidad gástrica y evitar la distensión abdominal, sino para poder iniciar también la nutrición enteral. Sabemos que los pacientes que están en ventilación mecánica tienen un índice metabólico incrementado.
lo que produce un incremento de la respuesta ventilatoria. Cuando las demandas energéticas son superiores a los aportes, se produce entonces una fatiga y debilidad de los músculos respiratorios, y esto puede predisponer a que haya pues ese fallo respiratorio. Entonces es muy importante esa nutrición integral y que el tránsito intestinal también esté conservado. En la monitorización respiratoria, suponemos que entonces es muy importante tener una monitorización de la ventilación mecánica. Es decir, conocer adecuadamente los ventiladores que tenemos en nuestras unidades, todos los modos ventilatorios, para saber que el paciente está acoplado a este. Entonces es importante además estar valorando todo el tiempo el FiO2, que sí sea el necesario para nuestro paciente. Que los circuitos del ventilador estén en buen estado, que no tengan presencia de secreciones, que no tengan condensación, y además la humidificación que sea activa. En cuanto a esto, también es muy importante la permeabilidad de la vía aérea, que el paciente se encuentre sin secreciones o con escasas secreciones, hacer la aspiración de ellas por medio de la aspiración cerrada, conservando también toda la esterilidad que requiere. En cuanto al intercambio gaseoso, es muy importante la oximetría del pulso. Esto ha sido uno de los avances más importantes en la monitorización no invasiva de los pacientes críticos. Facilita mucho el manejo del FiO2 y orienta sobre los cambios que se producen en el paciente. La capnografía. La capnografía permite entonces medir y monitorizar la concentración de CO2 en el aire expirado. Su empleo es muy útil para analizar la eficacia de la ventilación. Y la medición constante de gases arteriales por medio de la valoración del PO2, que me indica si esa oxigenación es efectiva. También entonces tenemos que hacer una valoración de la mecánica pulmonar, de que el paciente no tenga trabajo ventilatorio, que tenga una buena distensibilidad, y si no encontramos una buena respuesta en cuanto a esto, entonces tenemos que buscar pues como soluciones. En cuanto a la sincronía del ventilador paciente, es muy importante que esté el paciente acoplado. Entonces, ¿qué puede alterar este trabajo del paciente? El estado neurológico, el estado de sedación, y que el ventilador esté funcionando adecuadamente para que haya una sincronía. Bueno, en cuanto al monitoreo hemodinámico, el monitoreo hemodinámico entonces en pacientes ingresados a la unidad de cuidado intensivo ofrece información relevante al personal sanitario sobre el estado de perfusión y oxigenación de los tejidos y órganos, que servirá para la toma de decisiones sobre el tratamiento óptimo de cada paciente. Entonces, la monitorización hemodinámica es una observación y un registro continuo de los parámetros fisiológicos, una vigilancia exhaustiva y estricta, y que nos da cuenta del estado del paciente. Los datos obtenidos y analizados de manera integral permiten realizar acciones de cuidado que permitan restaurar el estado hemodinámico del paciente. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la monitorización? Primero, evaluar cambios mínimos no detectables, pronosticar efectos patológicos, iniciar tratamientos preventivos correctivos y hacer seguimiento. ¿Cuándo está entonces o a qué pacientes están indicado el monitoreo hemodinámico? Las principales indicaciones de la monitorización hemodinámica se producen en pacientes con estados de bajo gasto, como son los pacientes en riesgo de hipovolemia, los casos de deshidratación, hemorragias, quemaduras, traumatismo, entre otros. Pacientes en estados de shock séptico, cardiogénico, neurogénico, anafiláctico, pacientes con alteraciones de la función cardíaca, insuficiencia cardíaca congestiva, infarto congestivo del miocardio,
miocardiopatías, así como el paciente que está con alto riesgo de desarrollar bajo gasto a raíz de una cirugía mayor, como de tipo cardíaco y tipo abdominal. Estas patologías son muy frecuentes en las unidades de cuidados intensivos y de ahí la importancia de la monitorización en las unidades. Entonces, los parámetros evaluados en la monitorización hemodinámica cada vez son más desarrollados. Se ha producido un desarrollo de varias técnicas para la monitorización cardiovascular. Estas nuevas tecnologías varían ampliamente entre ellas, atendiendo a su carácter invasivo. Se clasifican entonces como no invasivas, mínimamente invasivas y como invasivas. Según el seguimiento de la medición y la obtención de medidas, se clasifican también en intermitentes o continuas y cada una de ellas tiene sus principios básicos, métodos y costos. Entonces, dentro de los métodos no invasivos es una medida de parámetros sin invasión a los tejidos. Se hizo para evitar complicaciones y la parte positiva es que es muy fácil de interpretar. Los métodos invasivos son medidas de los parámetros vitales con invasión a los tejidos con dispositivos externos que necesitan un equipamiento para la comprensión de es decir, necesita catéter, transductores, amplificadores, registradores, pero son muchos más exactos y mucho más confiables. Entonces, todos estos métodos invasivos, no invasivos o mínimamente invasivos complementan la evaluación general del paciente, no la reemplazan. Dentro de los métodos de monitorización hemodinámica no invasiva, entonces tenemos la monitorización cardíaca, que permite evaluar la frecuencia cardíaca y el ritmo contando el número de ondas R por minuto. Se utilizan electrodos situados en el tórax en forma de triángulo invertido y se utiliza para la detección e identificar algunos signos de isquemia miocárdica y alteraciones electrolíticas. En la monitorización de la presión arterial no invasiva es muy importante el calibre del manguito y del brazalete para que nos dé un registro confiable. Se requieren además del esfingomanómetro y un fonendoscopio para tomar la presión arterial palpatoria y auscultatoria, pero ya tenemos entonces monitores automáticos para tomar la presión arterial. Tenemos entonces la monitorización de la temperatura corporal, que se mide a través de sensores de temperatura. Es fácil, precisa, rápida, es muy confiable. Es la expresión numérica de la cantidad de calor del cuerpo y se toma oral, axilar, rectal y timpánica. En estos métodos de monitorización hemodinámica no invasiva también tenemos la oximetría y la frecuencia respiratoria que ya hablamos anteriormente. Dentro de los métodos de monitorización hemodinámica invasiva tenemos la monitorización de la presión arterial. Entonces, ¿qué hacemos? Se coloca un catéter directamente en la arteria, que se debe, es el médico quien lo coloca con todas las medidas antisépticas para una monitorización constante de la presión arterial. Pero también se coloca para tomar muestras de esta vía. Por ahí podemos tomar los gases arteriales. Generalmente se coloca en sitios de la arteria radial, cubital, braquial y pedial. Puede también tener complicaciones como trombosis, hematomas, infección. Entonces acá están las imágenes que nos muestran cómo se toma una muestra directamente del catéter arterial. Este necesita entonces un transductor que debe estar en el eje flebostático con la medición en 0 para que me empiece a dar una medición confiable de la presión arterial.
La monitorización de la presión venosa central se hace por medio de un catéter que va insertado en la vena cava superior cerca de la aurícula derecha. Me permite determinar la necesidad del volumen y este catéter se coloca a nivel yugular, subclavia o femoral. También puede traer complicaciones, además porque es un método invasivo, pero es muy confiable. También tenemos entonces la monitorización del gasto cardíaco, que se hace por medio de un catéter de Swan-Ganz, un catéter que contribuye a evaluar la efectividad del corazón izquierdo en función como bomba, determina el gasto cardíaco y también se puede por ahí hacer extracciones de muestras de sangre venosa mixta. No solo nos determina el gasto cardíaco, sino otras mediciones que son muy importantes para la hemodinamia del paciente. Es una técnica que es realizada por el médico, es una técnica aséptica y el catéter entonces debe permanecer en muy buen estado con los transductores para que sea exacta la medición. Tenemos entonces como métodos de monitorización mínimamente invasiva. La monitorización del contorno del pulso arterial requiere la inserción de un catéter arterial radial o femoral. Se basa en el principio de que la presión del pulso es proporcional al volumen sistólico y tenemos ejemplos de estos como el PICO, el FLUTAC, el LITCO. Bueno, la completa integración de la información que recibimos a través de la monitorización junto con la información obtenida al valorar al paciente de forma holística permite ofrecer una enfermería de alta calidad. Muchísimas gracias.